Bienvenidos a mi canal, su refugio para todo lo relacionado con el entretenimiento. Hoy prepárense para un viaje emocionante a tierras lejanas, llenas de misterio, romance y personajes que te robarán el corazón. ¿De qué estoy hablando? Pues nada más y nada menos que de los dramas turcos, esas series que han conquistado el mundo con sus tramas intensas, paisajes impresionantes y actuaciones memorables. En este vídeo vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de los dramas turcos, explorando algunas de las joyas más brillantes que te mantendrán pegado a la pantalla durante horas. Prepárense para descubrir historias de amor prohibido, secretos oscuros, venganzas implacables y familias destrozadas. Será un recorrido lleno de emociones. Y antes de que empecemos, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a mi canal. No se arrepentirán, aquí encontrarán contenido fresco y emocionante sobre sus series y películas favoritas. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Ahora sí, vamos a empezar. El mundo de los dramas turcos es vastísimo, con producciones para todos los gustos. Pero hoy, me voy a centrar en aquellos dramas que combinan a la perfección el secreto y la pasión, dos elementos que, cuando se unen, crean una atmósfera explosiva y adictiva. La cultura turca, rica en tradiciones, conflictos sociales y una marcada sensibilidad hacia las relaciones humanas, se presta perfectamente para crear narrativas que capturan la atención del espectador desde el primer momento. Estos dramas no solo son entretenimiento, sino también una ventana a la sociedad turca, sus valores, sus contradicciones y sus sueños. Empecemos con una serie que ha arrasado en todo el mundo, una historia de amor que desafía las convenciones y los prejuicios, Kara Sevda, o Amor Eterno, como se le conoce en algunos países. Esta serie nos presenta a Kemal, un joven de clase humilde, interpretado magistralmente por Burak Özçivit, y Nihan, una chica rica atrapada en un mundo que no le pertenece, encarnada por la talentosa Neslihan Atagul. A pesar de sus diferencias sociales, el amor florece entre ellos, un amor puro y apasionado que parece invencible. La química entre los protagonistas es palpable, y su amor se convierte en un faro de esperanza en un mundo lleno de oscuridad y desigualdad. Pero el destino, como suele pasar en los dramas turcos, tiene otros planes. Nihan se ve obligada a casarse con Emir, un hombre poderoso y despiadado que está obsesionado con ella, interpretado por Kaan Urgankolu en una actuación que genera tanto repulsión como fascinación. Emir es el arquetipo del villano carismático, capaz de las peores atrocidades con una sonrisa en los labios. Este matrimonio forzado no solo separa a Kemal y Nihan, sino que también desencadena una serie de eventos que cambiarán sus vidas para siempre. Kemal, destrozado por la traición, decide alejarse y construir una nueva vida, impulsado por la ambición y el deseo de demostrar su valía. Años después el destino vuelve a unirlos, pero esta vez, el amor entre ellos está marcado por el dolor, el resentimiento y los secretos. La trama se complica a medida que se revelan secretos del pasado y nuevas amenazas surgen para poner a prueba su amor. Kara Sevda es una serie que te hará llorar, reír y suspirar. Las actuaciones son impecables, la música es emotiva y la trama te mantiene en vilo hasta el final. La dirección de Hilal Saral es precisa y elegante, creando una atmósfera visualmente impactante que complementa la intensidad emocional de la historia. La banda sonora, compuesta por Toygar Iki, es otro elemento clave del éxito de la serie, con melodías melancólicas y apasionadas que realzan las emociones de cada escena. Si buscas una historia de amor trágica y apasionante, esta es tu serie. Kara Sevda no solo es un drama romántico sino también una reflexión sobre las diferencias sociales, la ambición y las consecuencias de las decisiones que tomamos en la vida. Continuamos nuestro viaje con otra joya turca, Aşk Memnu, o Amor Prohibido. Esta serie, ambientada en la Estambul moderna, nos cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico mucho mayor que ella, interpretado por el veterano actor Selçuk Yöntem. Enes Saat interpreta a Biter con una intensidad y una vulnerabilidad que la convierten en un personaje inolvidable. Adnan, por su parte, es un hombre bondadoso y respetable, pero incapaz de satisfacer las necesidades emocionales de su joven esposa. Aunque en un principio Biter se siente atraída por el poder y la riqueza de Adnan, pronto se da cuenta de que no puede amarlo. En medio de este vacío emocional, conoce a Belul, el sobrino joven y apuesto de Adnan, interpretado por Kaan Tatlıtuğ. Entre ellos surge una atracción irresistible, un deseo prohibido que los consume por completo. La tensión sexual entre Biter y Belul es palpable desde el primer momento, y su romance prohibido se convierte en el centro de la trama.
Aşk Memnu es una serie que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición. Los personajes son complejos y ambiguos, y sus motivaciones no siempre son claras. La serie te plantea preguntas difíciles sobre la moralidad, la responsabilidad y las consecuencias de nuestras acciones. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Es posible justificar la traición en nombre de la pasión? Aşk Memnu no ofrece respuestas fáciles, sino que invita al espectador a reflexionar sobre estos temas. Además, el vestuario y la ambientación son simplemente espectaculares. La serie está ambientada en una lujosa mansión a orillas del Bósforo, con una decoración exquisita y un vestuario que refleja el glamour y la sofisticación de la alta sociedad turca. Cada detalle está cuidadosamente pensado para crear una atmósfera visualmente impactante que complementa la intensidad emocional de la historia. Si te gustan las historias de amor prohibido con un toque de drama y suspense, no te puedes perder Aşk Memnu. La serie es una adaptación de la novela homónima del escritor turco Halit Ziya y ha sido considerada como una de las mejores producciones de la televisión turca. Ahora, cambiemos un poco de registro y adentrémonos en el mundo de la venganza con Yerde o Intrusión. Esta serie nos cuenta la historia de dos hermanos, Sarp y Umut, que son separados cuando eran niños y terminan viviendo vidas completamente diferentes. Atay Ulusoy interpreta a Sarp con una intensidad y una determinación que lo convierten en un héroe carismático. Aras Bulut y Nemli interpreta a Umut con una vulnerabilidad y una complejidad que lo hacen aún más interesante. Sarp se convierte en un policía que se infiltra en la mafia, mientras que Umut es adoptado por un jefe mafioso y se convierte en su mano derecha. A medida que sus caminos se cruzan, ambos hermanos se ven envueltos en una peligrosa red de engaños, traiciones y violencia. La serie está llena de giros inesperados y momentos de tensión que te mantienen al borde del asiento. Yerde es una serie llena de acción, suspense y giros inesperados. Las actuaciones son intensas y convincentes, y la trama te mantiene al borde del asiento en cada episodio. La dirección de Uluk Bayraktar es ágil y dinámica, creando un ritmo frenético que mantiene al espectador enganchado desde el principio hasta el final. Además, la serie explora temas como la identidad, la lealtad y la redención. ¿Es posible escapar del destino? ¿Es posible perdonar una traición? ¿Qué significa ser leal a la familia? Yerde plantea estas preguntas de manera inteligente y provocadora. Si te gustan las historias de policías y mafiosos con un toque de drama familiar, Yerde te encantará. La serie está inspirada en la película Infernal Affairs de Hong Kong, pero logra crear su propia identidad y ofrecer una visión única del mundo del crimen organizado. Siguiendo con la temática de la venganza, pero desde una perspectiva diferente, tenemos Ezel. Esta serie nos presenta a Omer, un joven que es traicionado por sus mejores amigos y su prometida, quienes lo acusan falsamente de un crimen que no cometió. Ismail Failais interpreta a Omer con una inocencia y una vulnerabilidad que conmueven al espectador. Kan Sudere interpreta a Eysan, la prometida de Omer, con una ambigüedad y una complejidad que la convierten en un personaje fascinante. Omer es encarcelado y dado por muerto, pero logra escapar de la prisión y se somete a una cirugía plástica para cambiar su rostro. Años después regresa con una nueva identidad, Ezel, interpretado por Kenan Imirzaloglu, y con un único objetivo, vengarse de aquellos que lo traicionaron. Ezel es un personaje complejo y atormentado, consumido por el deseo de venganza pero incapaz de olvidar el amor que sintió por Eysan. Ezel es una serie sofisticada y elegante, con una trama compleja y personajes memorables. La serie te atrapa desde el primer episodio y te mantiene intrigado hasta el final. La dirección de Uluk Bayraktar es impecable, creando una atmósfera de misterio y suspense que complementa la complejidad de la historia. Además, la serie cuenta con una banda sonora impresionante y unas localizaciones espectaculares. Si te gustan las historias de venganza con un toque de misterio y romance, Ezel es una serie que no te puedes perder. Ezel es considerada como una de las mejores series turcas de todos los tiempos, y ha sido elogiada por su guión inteligente, sus actuaciones memorables y su dirección impecable. Y para terminar nuestro recorrido, quiero hablarles de una serie que combina el drama familiar con el romance y el suspense, Bir Zamanlar Kukurova, o Tierra Amarga. Esta serie, ambientada en la Turquía de los años 70, nos cuenta la historia de Zuleya y Yılmaz, una pareja que huye de Estambul para escapar de un crimen que Yılmaz cometió. Hilal Altınbilek interpreta a Zuleya con una belleza y una determinación que la convierten en un personaje inolvidable.
Uğur Güneş interpreta a Yılmaz con una pasión y una lealtad que conmueven al espectador. En su huida, llegan a Çukurova, una región agrícola en el sur de Turquía, donde consiguen trabajo en la finca de Demir, un hombre poderoso y adinerado que se enamora de Züleyha. Murat Ünalm interpreta a Demir con una arrogancia y una ambición que lo convierten en un villano carismático. A partir de ese momento, la vida de Züleyha y Yılmaz se complica, y se ven envueltos en una red de intrigas, secretos y pasiones prohibidas. Bir Zamanlar Çukurova es una serie que te transporta a otra época, con una ambientación cuidada y unos personajes entrañables. La serie explora temas como el amor, la familia, la justicia y la lucha por la supervivencia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por amor? ¿Es posible construir una vida feliz sobre la base de una mentira? ¿Qué significa ser fiel a la familia? Bir Zamanlar Çukurova plantea estas preguntas de manera conmovedora y realista. Si te gustan las historias de época con un toque de drama y romance, Bir Zamanlar Çukurova te cautivará. La serie ha sido un gran éxito en Turquía y en el extranjero, y ha sido elogiada por su guión bien construido, sus actuaciones convincentes y su ambientación detallada. Y hasta aquí nuestro recorrido por algunos de los dramas turcos más apasionantes. Espero que hayan disfrutado de este viaje y que hayan descubierto alguna serie que les llame la atención. En resumen, hemos explorado 5 dramas turcos que combinan a la perfección el secreto y la pasión: Kara Sevda, una historia de amor trágica y conmovedora; Aşk Memnu, un drama sobre el amor prohibido y la traición; Yerde, una serie llena de acción y suspense sobre 2 hermanos separados; Ezel, una historia de venganza sofisticada y elegante; y Bir Zamanlar Çukurova, un drama de época con un toque de romance y suspense. Todas estas series tienen en común personajes complejos, tramas intrigantes y actuaciones memorables. Muchas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya servido para descubrir nuevas series que les hagan vibrar. Ahora me gustaría saber cuál de estas series les llama más la atención y cuáles son sus dramas turcos favoritos. Dejen sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y recomendaciones. Y para terminar, los invito a darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares amantes de los dramas turcos, y a suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.